celebramos la Santa Cena. ¿Sí? Vamos a empezar. Hoy a la prédica le puse, hay palabras que te pueden desenfocar. Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿sí? Como para entrar al tema. Así como todos conocemos en la Biblia al profeta Elías, ¿sí? ¿Cuánto hemos leído del profeta Elías? Conocido él por su profunda fe y por sus poderosos actos en nombre de Dios. Un gran profeta. Precisamente él tenía esa serie de triunfos en su vida espiritual. ¿Sí? El profeta Elías, sabemos, y si a los que ya leyeron, también habrán leído, ¿sí? Que Elías, el capítulo 18 no le voy a leer todo el capítulo, sino que les voy a decir más o menos como para entrar después en el tema del capítulo 19. Pero para los que por ahí no saben, sí, el profeta Elías en el capítulo 18 dice que confronta a 450 profetas de Baal. No sé si lo leyeron, ¿sí? Y de Baal y Acera, ¿sí? Quienes eran seguidores de dioses paganos y adorados por el rey Acab. El rey Acab, la esposa, como todos ya saben, era la reina Jezabel. Entonces, en el Monte Carmelo, para demostrar quién era, ¿sí?, el verdadero Dios, Elías, ¿qué hizo? Hizo un desafío, ¿sí? Un desafío que consistía que en cada grupo, ¿sí?, de cada grupo prepararan un sacrificio, ¿sí?, sin prender, o sea, tenían que prender el fuego, pero ese fuego tenía que venir del Dios verdadero o del Dios que ellos creían que era Baal. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El Baal no respondió, ¿sí? Entonces Dios, él envió ese fuego del cielo, ¿sí? ¿Para qué? Porque quería Elías que Dios sería reconocido como el Dios verdadero, para hacerles saber a ellos que el Dios ese de Baal no era verdadero. Entonces eso fue todo en el capítulo 18. Él quería demostrar el Dios verdadero. Y después, eso fue en el capítulo 18. Después respondió, Dios, como decimos, respondió con ese fuego de lo alto, ¿sí? Y consumió ese sacrificio de Elías. Y los otros, nada, quedaron en vergüenza, ¿sí? Pero ahí se vio quién era realmente ese Dios verdadero. Él pudo demostrar, porque ese fuego divino vino, ¿sí?, una manifestación poderosa, que ese Dios verdadero, para que entendieran quién era. Era un símbolo de la presencia y del poder y juicio de Dios. ¿Amén? ¿Se va entendiendo más o menos? Pero ¿qué pasó? Entonces ahí Elías ordenó, dice, que atraparan, después ustedes lean todo el capítulo, ¿sí? 18 y 19. Él ordenó que atraparan todos esos profetas falsos y luego los llevó al arroyo, dice la palabra, y de ahí donde los degolló, ¿sí? Pero hasta ahí todo bien. Elías tenía la victoria. Pero después de ahí, en el capítulo 19, que lo vamos a leer, dice que ahí es donde huye Elías a Oreb. Dice, Acab dio a Jezabel, a su esposa, la nueva de todo, la noticia, lo que había hecho Elías, ¿sí? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo
no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo estaba amenazando, le estaba diciendo, así como hiciste que los degollaste a mis profetas, yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Así que imagínense. Y de ahí dice que en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. En el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El 8, se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó, dice, 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, que pasaba, y en grande y poderoso viento que rompían los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Escuchen esto. Pero Jehová no estaba en el viento, tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vuelve a repetir. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat y de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matará, y el que y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Ahí vamos a seguir. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy... Bueno, ahí podemos ver que Elías, el profeta, a lo largo de su vida, sufrió muchísimas tensiones y presión. Pero después, fíjense que después de esta gran victoria que él tuvo, ¿qué pasó? Escapó con miedo. Él había tenido victoria y muchas cosas más, como dice en su ministerio. Pero tuvo esa victoria sobre
los falsos profetas, como decía, y tuvo miedo a la reina Jezabel cuando le envía la palabra con ese mensajero, que era la esposa, como dijimos, del rey Acab. Ella era, dicen, una mujer manipuladora, era una mujer perversa, una mujer impía, mentirosa, la tenía todo, ¿sí? Entonces dice que ella envía a ese mensajero después de haberse enterado lo que había hecho Elías. Pero ¿qué pasó? Le envía que lo va a matar y que va a cortarle la cabeza como él hizo con los profetas, ¿sí? Como él hizo con sus profetas. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Recibe esa noticia, no le puedo decir gran noticia, porque no fue gran noticia, ¿sí? Y se decae, se deprime. Obvio, si te amenazan de muerte, yo creo que contento uno no va a estar, ¿sí? Pero se asusta por la palabra que fue enviada por Jezabel, por esa amenaza de esa mujer. Pero ahí fue cuando el temor a Elías lo invadió. Como dice la palabra, se fue a Berseba. Él dejó allí a su criado, el que andaba siempre con él, y de ahí huyó al desierto. ¿Y qué dice? Que se sentó bajo un enebro, ¿sí? Un enebro ahí estaba, pero que encima de todo eso, de estar triste, abrumado, con miedo, ¿qué quería? ¿Qué deseaba? Morirse. Y le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Entonces se echó bajo ese enebro y después quedó dormido, ¿sí? Y vino el ángel que le dio de comer, le dijo que se levante, pero que largo camino le restaba. Él se fortaleció y se fue al desierto. Caminó, dice, 40 días fortalecido hasta llegar al monte de Horeb, el monte de Dios. Amén. Pero allí, ¿qué dice? ¿Dónde se metió? En una cueva. Se metió en una cueva. ¿Y qué pasa? Este día pasó ahí la noche y vino a él palabra, como dice Jehová, ¿qué hace? ¿Qué haces aquí, Elías? Y vuelve ahí a repetir lo que ya leímos. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo me he quedado. Y encima me buscan para quitarme la vida. Lo vuelve a repetir. Pero también él se había desanimado, ¿sí? Se había deprimido, se había desganado. También tenía ganas de morirse. Fíjese todo lo que le pasó después de la victoria que él tuvo en todo su ministerio. Él vio cosas poderosas. Y entonces, y por una palabra de Jezabel, se le vinieron todo encima, los pensamientos, todo lo que le pasó, hasta tener ganas de morirse, ¿sí? Entonces, ahí entró Elías en ese conflicto interior, ese conflicto. Así muchas veces nos pasa en nuestras vidas, hermanos. Nos pasa en nuestra vida, y les dice, como siempre les digo a los que ya me conocen, nos desanimamos. Yo fui una persona que me desanimé muchas veces, como yo les contaba, hasta llegué a estar en psiquiatría, por ganas también de morirme, ¿sí? Pero también parece que ese largo camino terrestre, ¿sí? Como esa palabra fue que Dios me dio cuando me chocaron, largo camino terrestre, es lo que yo pude sacar, porque no morí ahí, ¿no es cierto? Entonces nos desanimamos y pensamos que no hay salida. Entonces, ¿qué pensamos? Porque uno lo pasó, que la salida es
mejor morirte o quitarte la vida, que si te pones a pensar es peor, ¿sí? Porque Dios da la vida y Dios determina esta cosa, no nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Le superó las emociones. Como nos suele pasar muchas veces a nosotros, nos superan las emociones. Fíjense que él experimentó, como decíamos, un montón de cosas, vio fuego caer del cielo, la lluvia 3 años que no llovió más, un montón de cosas. En su caminar del ministerio fue tremendo, pero se dejó llevar por la emoción. Pero si entendemos que el mismo Dios del monte es el mismo Dios de los valles, el mismo Dios de las montañas es el mismo Dios del desierto. En esos desiertos que nos encontramos muchas veces, ahí está Dios. Ahí está Dios, pero no lo vemos. Así muchas veces podemos haber visto tremendos milagros. Podemos haber visto un montón de cosas que hace Dios en nuestra vida. Pero en ese momento no nos acordamos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y nos desanimamos, nos ponemos mal. Por supuesto que no vamos a estar alegres, pero no nos tienen que superar las emociones. Ahí es donde el diablo toma partida, donde nos desanimamos. Entonces, pensamos que Dios se tiene que manifestar de la manera que nosotros queremos, pero Él se manifiesta de diferentes maneras, hermanos. Vemos su gloria y por alguna cosa insignificante, como puede ser un problema grande, ¿sí? Un problema de lo que vos quieras ponerle, pero nos desanimamos. Nos ponemos mal, nos tiramos a morir. Pero pensamos que Dios no está en el asunto, que Dios no nos va a ayudar. Pensamos que ese problema no tiene salida. ¿Y qué pasa? Nos derriba, nos tumba, nos derriba. Así también nosotros como creyentes. Igual experimentamos todos los problemas de nuestra vida cotidiana. Porque todos los días vamos a tener algo. Y ahí es donde viene la angustia, la aflicción. Pero el problema es no dejarnos dominar por esas aflicciones, por esa angustia. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando dejamos un poquito de ese desánimo, empezamos a perder la claridad de lo que el Señor tiene para nuestras vidas o lo que nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Entonces, que no nos domine esos sentimientos. Esto es lo que le pasó a Elías. Y podemos ver 5 cosas en Elías lo que pasó. 1, tuvo miedo a Jezabel. Esto lo anoté. Tuvo miedo a Jezabel por esa amenaza que le había mandado, ¿no es cierto? Pero ¿no saben qué? Había algo ahí que él, más que nada, el temor fue por su vida. En algún punto, puse yo, su vida valía más que su llamado. Le puso más valor a su vida que a su llamado. Valía más en ese momento su vida. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser así. Nuestro servicio debe ser grande para Él. Es lo más importante de nuestra vida, la obra del Señor, lo que nos mandó a hacer. Muchas veces lo retrasamos por nuestras cosas, cosas de nuestra vida cotidiana. Nos desanimamos como hizo Elías. A Elías le importaba más en ese momento la vida de él, de lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sí? Y muchas veces somos egoístas y hacemos eso. El reino de Dios, ¿sí?, no se maneja de esa manera. Nuestra vida por la obra del Señor debe ser completa.
y debe ser lo más hermoso que podemos hacer. Porque si miramos para atrás no hay nada, no hay nada bueno, no hay nada bueno. Nos queda mirar para adelante y servirle a Él. Pero ¿qué pasó Elías en el medio de esa prueba? Empezó a darse cuenta que su vida era más, él pensaba, más importante que el llamado. El llamado de Dios. Segundo, Elías se enfrentó al temor y a la soledad, porque ni siquiera quiso llevar a su criado. Acuérdense que lo dejó. Se fue solo, quería estar solo y que nadie lo moleste. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces me ha pasado que justo cuando yo estaba pero para atrás me llamaban por teléfono, que visita? No quería ver a nadie, no quería ver a nadie, quería estar sola quería estar, con mis penas, ¿sí? Entonces, fíjese que él le pasó eso, tuvo temor, quería estar solo. Entonces son momentos esos de aflicción que nosotros no queremos ver a nadie, solo con nuestros sentimientos encontrados. Esos sentimientos con las emociones encontradas, con las emociones que nos llevan a la desesperación. Y muchas veces ahí es cuando no logramos controlar esas emociones, esos sentimientos que vienen a nuestra vida, nos llevan a la desesperación. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayuda, nos da la fuerza. Pero si nosotros lo dejamos, hasta podemos llegar a caer en una depresión. Y si perdemos un poquitito de fe, nos volvemos, como dice el pastor, naturales. Y te volvés un poquito natural y el enemigo te va, pero a acompañar. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, discernir lo que nos conviene o no. Porque te puede llevar a una depresión silenciosamente, sin que vos te des cuenta. Te va llevando de a poquito. Yo me acuerdo que cuando estaba así quería estar todo el día tirada en la cama. Todo el día tirada en la cama. Parece que la cama me decía, vení. Todo el día quería estar ahí. Y se me pasaba todo el día. Y dormía y ya la noche, y al otro día otra vez la misma historia. Entonces, sin querer te va llevando. Tercero, Elías tiene esas emociones de crisis espiritual. ¿Por qué? Porque tenía deseos de morirse. Como dice, se sentó bajo el árbol deseando morirse. Y habla con Dios de su crisis, pero le reclama a Dios y le dice, basta, ya me cansé, quítame la vida porque no soy más que mis padres. La crisis espiritual se da cuando llegamos ya a un tope. En esos momentos donde debemos pensar y recordar que en esos momentos no lo hacemos, que es el mismo Dios que peleó por nosotros, es el mismo Dios que te sacó de lo más profundo, es el mismo Dios que te ayuda, que nos ayudó en los momentos de crisis, esos momentos, ¿sí? Momentos difíciles de nuestra vida, que nos sacó de la esclavitud, pero nosotros no nos acordamos, esos momentos amargos de nuestras vidas, duros de nuestra vida, pero sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Dios.
el que nos sacó, el que me sacó a mí de psiquiatría, el que sacó adelante mi matrimonio, sigue siendo el mismo. Pero no nos acordamos. 4, Elías no duerme, no come, pero el Señor le manda un ángel para que le den de comer y agua, para que después luego siga durmiendo. Dios atendió la necesidad de Elías. Dios atendió la necesidad de él. No se olvidó. Y así como lo hizo con él, lo va a hacer con ustedes, lo va a hacer conmigo. Porque Él no se olvida de atender tu situación. Él no se olvida. A su momento y como Él quiere. ¿Sí? No nos va a dejar allí para siempre. Porque de Él dice la palabra que nos libra. ¿Quién nos libra? Jehová. 5. Elías se mete a la cueva. ¿Qué representa una cueva? Oscuridad emocional, oscuridad mental, oscuridad espiritual. Todo eso representa. Elías había caminado hasta el monte de Horeb, que es el monte de Dios, la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba? Seguía deprimido. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Y yo fui una de ellas, no es que yo les esté diciendo, no, es para todo, primeramente para mí. Viene a la iglesia, pero sigue siendo de la misma manera, no hay cambio. ¿Y qué pasa? Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Y se encierran en esa cueva. Así como hizo Elías. Porque nosotros no sabemos cuando llegamos a nuestra casa qué hacer. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu situación? ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué le está diciendo? Tú no perteneces a este lugar. Pero no sé cuántos están pasando de esta manera. Y te dicen, ¿qué hacen ahí, en ese lugar? Ustedes no pertenecen a esa cueva. ¿Qué hacen escondido en esa cueva con miedo, con temor, con desánimo, con ganas de morirse, con depresión? ¿Qué hacen? No es tu lugar. Esa cueva emocional, esa cueva espiritual, esa cueva mental, esa cueva puede ser familiar, esa cueva puede ser matrimonial. Sí, esa cueva puede ser de enfermedad, esa cueva de desánimo, esa cueva financiera, esa cueva material, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué te dice? Cobra ánimo. Cobra ánimo. El Señor esta tarde nos está preguntando, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Tú no perteneces ni a la depresión, no perteneces ni a la tristeza, no perteneces a la frustración, no perteneces a la angustia, no perteneces a la soledad. No hay una Jezabel que te esté pidiendo la cabeza, porque nuestra cabeza está en las manos de Dios. ¿Sí? Tu vida y mi vida está en las manos de Dios. La vida de tu familia está en las manos de Dios. 6. El desánimo de Elías no era solamente, esto fue, me acordaba, ya se van a dar cuenta de quién, de la Biblia, no de acá. No estoy pensando en el compañero que está sentado al lado y nada, no, de la Biblia.
piensen, porque si no van a estar mirando a ver. No solamente era por la amenaza de Jezabel, sino que Elías se desanimó por la respuesta de la gente, se sentía frustrado porque todos lo que él había demostrado en el capítulo 18, que después le dije que lo lean, pensó que todos se iban a postrar delante del Dios vivo, que él había demostrado. Pero no todos. No todos lo reconocieron a Dios. Como hoy, no todos lo reconocen. Entonces, él pensaba en lo que iba a decir la gente también. Se le hacía más problema este Elías. Y aparte de todo, entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Qué va a decir la gente? Por ahí decimos, no nos importa que hablen, no nos dan de comer, pero sí nos importa. Entonces, debemos aprender algo, hermano. Que la gente no gobierna tu vida. Lo que dice la gente no dicta nuestra vida para nada. A lo que la gente piensa, tampoco. A vos lo que te debe mover es la respuesta y lo que dice Dios. De cada actitud que tenemos en nuestra vida. Lo que diga la gente, hagas bien o hagas mal, igual van a hablar. Pero ¿saben qué? Yo siempre digo, bueno, si vienen hablando atrás mío es porque yo voy adelante. Ya se cansarán, ya agarrarán a otra para hablar. Tenés que ir adelante, no te importa la palabra que le mandó Jezabel. ¿Te puede paralizar una palabra de esas? O cualquier cosa te puede paralizar o te puede detener a lo que Dios te está mandando a hacer. Porque muchas veces por el orgullo detenemos, muchas veces por rebeldía, muchas veces porque no queremos cambiar. Nosotros muchos años atrás tendríamos que estar de pastores, pero ¿saben qué? Yo retuve el ministerio de él, el pastorado de él. Y así retenemos nuestro llamado. Porque hay momentos que nos importa más nosotros que lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos corrige, no quiero más a la iglesia. No se puede, no puede porque me ha aburrido esto. No. Si lo vamos a seguir al Señor día a día, lo tenemos que seguir con toda nuestra vida. Como siempre digo, no estoy con las alitas para irme para el cielo. Es todos los días. Todos los días. ¿Sí? Entonces no te importa lo que diga la gente, sino lo que Dios dice de ti. ¿Vamos a equivocarnos? No vamos a equivocar 10.000 veces. ¿Vamos a meter la pata? Vamos a meter la pata 10.000 veces. Pero Dios nos perdona. Entonces, eso es lo que debemos, que salgamos aprobados por Dios. La mano de Dios. Servir a Dios es lo más importante, lo que nos debe mover. Porque el amor de Dios es tremendo. Y servirle al Señor, el servicio al Señor es tremendo. Y él dice, sí, él, como decía, sintió un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel habían dejado su pacto. Pero en realidad, ¿sería que habrá sentido ese celo? ¿O sería que huyó por su vida nomás?
argumentos. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia porque el pastor, la pastora, el otro? Argumento, reconocí lo que está haciendo mal. Reconocí lo que no querés reconocer. Si te están diciendo algo es por tu bien. A mí muchas veces el pastor me corrige y bueno. Y bueno. Ay, sí. Y bueno, ese ve el momento tengo que verlo por pastor. Y tiene razón, aunque no me guste. Y me cuesta darle la razón, ¿eh? ¿A quién no le cuesta darle la razón? Y más cuando se pelea. Porque si peleaste, ¿para qué le va a dar la razón si ya peleaste? Peleaste por tu razón, entonces ¿para qué va? Eso lo aprendí también. Me callo, ¿para qué? No, le quería dar la razón, entonces digo, no, vamos a esperar. Si ya peleamos por esto, para dar la razón, si ya... Qué tontera, ¿no? Entonces ahí... Ay, Dios. Otra vez. Y ahora digo, este estaba haciendo un argumento. Elías estaba haciendo... Ay, por Jehová Dios de los ejércitos, porque tus profetas, todo esto. Pero huyó porque tenía miedo. Huyó porque tenía miedo. Entonces le vino bien la excusa esa. Pero muchas veces también el Señor, así como Él le mandó un ángel para darle de comer, para darle agua, para fortalecernos, para seguir adelante, porque largo camino le restaba, Dios nos pone en nuestra vida gente para ayudarnos. A veces hemos acompañado quizá gente, hemos estado con gente, hemos enseñado, hemos estado en los momentos más difíciles. Hoy no están acá. Incluso algunos no están ni siquiera en el Señor. ¿Sí? Pero aprender que no nos debe mover esa respuesta de la gente, sino el mover de Dios al Dios que le servimos. Y a que hiciste porque Dios va a ver lo que vos hiciste bien. Yo antes decía, ay, viste, hacía algo, viste, y después no recibía ni un mensaje, ¿estás viva o no? Y yo le decía a mi esposo, viste, al final le digo todo esto, ni siquiera un mensaje, un hola, un dedito a ver cómo estás, nada. Y él me decía, vos hacés las cosas, no era que yo lo hacía porque me agradezca, no, un hola, ¿estás viva? ¿Seguís viva? Algo de eso, nada. Y él me dice, vos tenés que hacer las cosas con amor como para Dios. Sí, yo la hago para Dios, pero un hola. Nada. Y al final siento muchas veces que muchas de las que están acá y de las que no vino hoy, que la estoy mirando, mi hija espiritual tampoco vino, a veces van a ser más agradecidos otras personas que tu misma familia. Van a ayudarte más tus hermanos de la congregación, un vecino, que tu propia familia. Y eso lo pudimos experimentar. Entonces, ya estoy terminando, creo. Pero miren Dios cómo trata con Elías. Y le dice, sal fuera, ponte de pie delante de Dios. Es necesario que salgamos de esas cuevas, porque así como salió Elías, ¿sí?, que salió afuera, pero ¿qué pasó? Tenemos que salir como hizo él, ¿sí?, y darse cuenta que esas cuevas emocionales que vivimos, que nos hemos metido en esos estados de ánimo, entonces debemos tomar esta palabra como Dios dijo, sal fuera, ponte de pie. En otras palabras, levántate, no te arrastres más por la situación que estás viviendo. Ahí
vemos que Dios también lleva a ver a Elías su estado de ánimo. Hay batallas que por más que estés cayendo, poniéndote, no sé, de lo último, debes levantarte. Porque Dios no nos exhorta así para echarnos la culpa. Este día Dios no nos está retando con su palabra, no nos está retando. Porque dice que Dios en ese momento vio un siervo, Elías, un siervo. Dios hoy está viendo siervos. Dios está viendo hijos, propósitos, ministerios. Entonces dice, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen? ¿Valoran más su vida que lo que Dios tiene para ustedes? ¿Qué estás retrasando tu ministerio? ¿Qué estás retrasando lo que yo te puse? Tenemos que pensar, de esta voy a salir. Esto no va a durar para siempre. Voy a avanzar porque Dios me va a ayudar. Muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros en esas situaciones que estamos pasando, pero a veces son necesarias, porque de ahí tenés que sacar un aprendizaje. Si no sacas un aprendizaje, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te vuelve a meter lo mismo. Así que hay que pensar, ¿qué vas a hacer? Entonces debemos pensar así, voy a salir, voy a avanzar. Voy a mirar a Dios y voy a voltear mi espalda a todo lo demás, esos malos momentos, porque Dios me va a dar fuerza. Y debemos renovar nuestra experiencia con Dios. Debemos renovar nuestra experiencia con Dios. No lo puedo hacer yo por vos, ni vos por mí. Son personales. Son personales. Fíjense que ahí le pone, en el 11 dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, como lo leí hace rato, un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, que lo leí, ¿se acuerdan que dije, escuchen? Pero Jehová no estaba ahí, el viento y no estaba ahí. El terremoto, Jehová no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Después se escucha el silbido apacible y delicado. Ese viento, ese terremoto, ese fuego, que Dios no estaba ahí, Dios no estaba en ninguno de los tres, pero sí en el silbido apacible. Entonces, los tres primeros que leímos, viento, fuego, terremoto, ¿no saben lo que representa? Los tormentos emocionales del día, de Elías, porque estaba, como dijimos que estaba, atormentado, deprimido, atormentado por ese problema. Y así nosotros nos atormentamos también. Cuando como hijos de Dios, como cristianos, creemos que Dios está lejos del asunto. Pero Él tampoco se va a manifestar, porque muchas veces decimos, ay, no, voy a ir allá. ¿No saben que una vez hubo una señora, una hermana, que decía, quería que Dios la sane del oído? Entonces ella andaba en iglesia, de iglesia en iglesia. Y vino a nosotros y Dios no la sanó, no sé, qué sé yo, eso es problema de Dios. Y dijo, no, me voy a ir a otra iglesia, porque acá el Señor no me sanó, como si no fuera el mismo Dios. ¿Y si no la quería sanar? Y entonces así muchas veces andamos, voy a ir a aquella iglesia porque allá hay unción, las adoradoras están a full, las danzoras. Y andamos atrás y teniendo a Dios, que Él hace todo y suple todo lo que necesitamos, siempre a la voluntad de Él, porque así como esta hermana que no sanó el oído,
puede pasar con nosotros que si Dios no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Entonces Él se manifiesta de la manera que Él quiere. Pero después que nosotros, ¿sí?, somos salvos por Él, el regalo más hermoso a pesar de todo es la paz que Dios nos da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo no te lo va a dar. Y le hablo a ustedes chiquitinas y a los jovencitos. El mundo no te va a dar paz. El mundo no te va a direccionar. Te va a torcer. El mundo te tuerce. El mundo te tuerce. Entonces, sabemos que Dios está en lo más simple. A veces no vemos en las cosas más chiquititas, Dios está. Y no nos damos cuenta, Muchas veces no nos damos cuenta. En las cosas más elementales que nosotros necesitamos. Entonces, pensamos que Dios tiene que mover a veces de una determinada manera, corriendo, como decía, de un lugar a otro, ¿sí? Donde hay allá un evangelista, allá un profeta, allá acá. No. Donde hay milagros. Y el mover del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, Él está con nosotros. Son experiencias personales. Pero Elías necesitaba entender que Dios no era ese viento fuerte, ni eso que hacía temblar, sino el que estaba en los momentos de intimidad y de soledad de él, estaba Dios con él. Después asume ese llamado en su vida. Dios le habló a Elías: vuelve por el camino, todavía no has terminado. Elías estaba queriendo liberarse de ese llamado. Con el miedo, con sus argumentos, vaya a saber qué le pasaría. Pero Dios, ¿qué le dijo? Tenés que ungir. ¿Por qué tenés que dejar un sucesor? Hay que dejar un sucesor. Entonces tenía que ungir a otro en lugar de él, por profeta. Entonces no digas, nosotros no decidimos cuándo se termina nuestro llamado. No decidimos hasta cuándo le vamos a servir. Ni siquiera decidimos por ahí decir voy a ir a oración los miércoles a las 13, a las 15 horas, por si no saben, porque muy poquita gente que va. Entonces, comodidad. Qué comodidad a veces, ¿no? Los viernes. Entonces Dios hoy, largo camino te resta. No debemos huir. No huyas como lo hizo Elías. No seas cobarde. Los valientes se quedan. Los valientes se quedan hasta las últimas consecuencias. Y Elías encima creía que era el último profeta, que era él solamente que había quedado, a los ojos naturales de él, que era justo él solo, era él la frutillita de la torta. Y así pensamos que muchas veces que estamos solos, pero Dios muchas veces se va a manifestar de diferente manera, como yo decía, va a poner gente para ayudarte o personas que estén atrás tuyo, porque Dios le pone en su corazón para sacarte adelante. Ahora sí que estoy terminando. En el 18, ¿qué dijo? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué dice la palabra? Yo haré, no tú harás, no yo, Él va a hacer, ¿sí? Él.
yo haré. A su manera, no como nosotros queremos. Porque esos momentos que pensamos que estamos solos, pero son momentos de humanidad que vienen. Y hay momentos que queremos estar con gente, ¿sí? Y que nos escuchen, y nos animen, y oren. ¿Y Dios? Dependamos de Dios. Yo no digo que la hermandad sí podemos entre todos, como decíamos, el cuerpo de Cristo, pero no se acostumbren. Hay otro que dice, ¿puede orar por usted? Y pelar tus rodillas también. Claro, no podés vivir de la rodilla del otro, la rodilla del pastor, la rodilla... No. Si ustedes también tienen rodillas para poder. Y eso es depender de la gente y no de Dios. Y termino con esto. Salmos 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Debemos entender que su promesa es firme. Nunca nos deja ni nos abandona. Aunque lo pensemos, aunque lo sentamos, aunque lo que quieras, no nos va a abandonar. En Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, otra vez ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta promesa es un consuelo de esperanza en medio de las dificultades que tenemos, esas luchas. Él no se rinde, hermanos, porque su amor es tremendo por nosotros y su cuidado está siempre en nuestra vida, dándonos esa fortaleza de lo alto, esa fortaleza que necesitamos para enfrentar cada nuevo día de nuestras vidas. Siempre nos brinda un consuelo, una esperanza renovada. Cuando sentimos que ya no podemos más, Dios nos ofrece su presencia para guiarnos, para sostenernos. Como lo hizo con Elías, Dios nos envía su ayuda de diferentes maneras, como dije recién, recordándonos que no estamos solos, que no estamos solos en nuestras batallas. Nada más que hay que esperar en Él, en el tiempo de Él. En Salmo 55, y ahora sí termino, 22, dice en NTV, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen ni caigan. Dios nos da ese apoyo inquebrantable. Poder esas personas para apoyarnos espiritualmente muchas veces. Dice que Elías llegó al monte del encuentro con Dios y dice que ese susurro apacible tranquilizó y el Señor le dio nuevas instrucciones y reconoció que hay un propósito en Él. Y así con nosotros. Pero tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar las cargas y Él hará. Y ver que tenemos propósito y que debemos seguir adelante. Hay momentos que sí, que no tenemos ganas, pero hay propósito. Hay propósito, hermano, en vos. Tenés que seguir adelante, como dice la palabra. Sal de la cueva de oscuridad, sal de la cueva de depresión, sal de la cueva del desánimo, sal de la cueva familiar, porque tienes un gran llamado. Y no determinas vos cuándo, sino que lo determina Dios. Es tiempo de levantarte. Amén.
Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar una alabanza y entregarle al Señor en este momento, como decía, entrega todas tus cargas al Señor. Dios estuvo hablando a nuestras vidas, hermanos, porque Él nos está corrigiendo día a día con su palabra. Y así como Él quiere direccionarnos a lo que Dios nos llamó, no abandonemos esa barca. No abandonemos. Cuando pases una dura prueba,